A ver, chicas, vamos a mover nuestra camarita. Ahí está. Esos son los aretitos. Yo les puse un cristalito rojo, bien ad hoc. Así decimos que nos vamos y nomás estamos que nos vamos y no nos hemos ido. Bueno, vamos a trabajar en estas arracadas, una pieza muy bonita, muy elegante, con estilo y elegancia, chicas, con materiales que todas tenemos, súper rápidas, súper prácticas y vendibles. Y le puse un toquecito ahí de cristalito rojo, muy ad hoc al próximo 14 de febrero, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Alambre con el cual ustedes quieran trabajar. Pues ya saben que nosotros trabajamos con alambre Mega White, chicas, pero ustedes trabajen con lo que ustedes tengan, si tienen cobre, si tienen la marca que ustedes quieran. Amiguita, 18 y 28, vamos a trabajar con unas arracadas. Aquí vamos a poner un poquito de nuestro material que vamos a utilizar y son nuestras arracadas de 2 centímetros de diámetro, bien importantes. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ocupar? Pues ya saben, nuestro ingrediente principal son nuestros alambres. Yo voy a trabajar, qué elegancia, ¿verdad? Con estilo y elegancia, amiguita Wendy, 18, pero ustedes pueden trabajar el 20 sin problema. Voy a trabajar también con el calibre 28 para fijar nuestra cenefa, nuestra filigrana, como ustedes la conozcan, chicas. Ahí en tema de nombres no me voy a pelear, ¿verdad? Bueno, entonces, nuestras arracadas. En esta ocasión yo estoy trabajando con una de 2 centímetros de diámetro. A lo nena, bienvenida, amiguita, maestra hermosa, Olga Cavazos, qué gusto saludarte, un abrazote. Marudonis, están bien bonitas, amiguitas, bienvenidas a todas. Hilda, bienvenidas, chicas, saluden. ¿Qué más? Pues por aquí traigo efectos decorativos. El ingrediente principal y el toquecito especial, el toque de elegancia que le vamos a dar a nuestro diseño tan sencillo, una pieza que por sí sola está bonita, es delicadita, pero con ese toquecito de estilo y elegancia que le vamos a colocar con nuestras cenefas que son fáciles de hacer con nuestros alambres, pues le vamos a dar ese toquecito elegante. ¿Qué más voy a utilizar para darle ese toque de brillo, ese toque de elegancia? Un poquito de strass, ¿ok? Si no lo tienen, chicas, no se preocupen, pero yo creo que todas debemos de tener un pedacito. Y estos octágonos, cristales de octágono, pues aquí puse un poquito de todos colores, a ver cuál me decido por finalizar a lo último, ¿verdad? Este viene siendo de 15 milímetros y no voy a medir para no echarles mentira. Sí, es de 15 milímetros y este es de 10 milímetros, o sea, el mayor, el grande es de 1,5 centímetros y el más pequeño es de 1 centímetro, ¿ok? Y aquí pues puse unos corazoncitos ahí que teníamos por si ustedes quieren darle un toquecito de movimiento y no quieren que su pieza lleve un cristal fijo, ¿ok? Abrazos, maestra hermosa, qué gusto saludarla. Elena Regalado, qué gusto saludarte. Ya estás en nuestro curso. Están invitadas, chicas, a todas invitadas. Ya saben que lo que más me gusta es promocionar, ¿verdad? Magdalena Guzmán, bienvenidas. Pues vamos a trabajar. Son unas arracadas, como les digo, súper sencillas y tienen su efecto espejo, ¿ok? Bien importante al momento de trabajar. Tienen que tener una para su orejita derecha y otra para la izquierda. No se nos olvide. Y vamos a mover nuestras manitas. Vamos a explicar un poquito y luego pues vamos a sacar ya nuestros avances, ¿verdad? Maestra, si yo tengo unas arracadas que miden 1.5, ¿qué es lo que va a cambiar? Vamos a hacer las mismas instrucciones, lo único que va a cambiar es la cantidad de aritos de nuestra cenefa, ¿ok? En este caso yo voy a hacer una cenefa de aros, ¿ok? Que vamos a utilizar la técnica de filigrana o falsa filigrana, porque yo también estudio con las maestras que dan estos cursos, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar nuestra pinza 6 en 1 en la medida número 1, porque lo quiero pequeño, ¿ok? Si ustedes tienen su pinza 6 en 1, la micro, también lo pueden utilizar. Yo todavía no la tengo, chicas, entonces les va a quedar una cenefa más exquisita, más pequeñita. Por consiguiente, van a ocupar pues más aritos. Entonces, siempre vamos a trabajar de nuestro carrete y dejar un excedente un poquito por si nos hace falta un arito, ¿ok? Como yo ya traigo avance, ya hice mi par de arracadas o coquetas, como ustedes le quieran llamar, es por eso que yo ya voy a trabajar con ciertas cantidades. Yo ocupo una cenefa con mi alambre calibre número 18, mi pinza 6 en 1, en la medida número 1 de 16 aritos y una segunda cenefa para que ustedes la vayan trabajando y la puedan terminar más rápido. Y una segunda cenefa de 20 aritos, ¿ok? Bueno. Muy bien. Eso es bien importante aclarar. Yo no tengo la micro. Bueno, algún día la voy a tener, pero digo que ya me voy a retirar. No es cierto, chicas, que se va a retirar uno, ¿verdad? Al contrario, le dan más ganas de trabajar. Ya nomás nos conectamos, saludamos, saber que cuento con su compañía, que siempre están preguntando, maestra, ¿cómo está? Muy bien, bendito sea Dios, ¿verdad? Maestra Rosy Estela, qué gusto saludarla. Angélica Díaz, buenas noches para todas, chicos. Hoy ya se nos hizo de noche. Ya le quité todo el tiempo a la maestra, a la maestra Melanie. No, maestra Melanie, usted espéreme, ¿ok? Al cabo es la última clase. Estamos en nuestra clase número 3. Les repito, chicas, la maestra Heidi inició este maratón de tutoriales con las maestras de Manos que Inspiran rumbo a nuestro curso Estilo y Elegancia. En su grupo de alambrismo retando nos hizo una pieza muy hermosa, me encantó. Luego, terminando la maestra Heidi, se fue la maestra Brunilde a su grupo Un Rincón Cerca del Cielo y nos compartió unos hermosos aretes. Terminando la maestra Brunilde, nos vinimos a nuestro grupo, mi casa, su casa, chicas, el grupo de ustedes, el grupo de Caraya, y estamos en nuestra clase número 3. Terminando, primeramente Dios, que todo quede bien. Seguimos con nuestra clase número 4 con nuestra querida maestra Melanie Hernández y cerramos este día y ya mañana vemos si tenemos alguna clasecita que compartir con ustedes, ¿verdad? Porque es Día del Amor y la Amistad, pero siempre estamos para compartir. Ya sé, eres bien nocturna, amiguita. Miren, la cenefa que yo voy a utilizar, como les digo, con mi calibre número 18, ahora sí a trabajar porque ya hablé mucho. Y nuestra pinza 6 en 1 en nuestra medida número 1, ustedes pueden iniciar hacia el frente o hacia nosotros, como a ustedes se les acomode más sus manitas y como ustedes estén impuestas, siempre y cuando cuidando nuestros movimientos. ¿Para qué? Para no dañar nuestras manitas y poder seguir trabajando muchísimo más tiempo, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Limpiar nuestras puntas, bien importante. Irene Flores, Elsa Riola, buenas noches, saludos a todas. Gracias, chicas, por estar. Gracias por su compañía. Yo la trabajo así, chicas. Vamos a empezar a hacer nuestros aritos. Yo ya la traigo bien avanzada. Ya les dije las cantidades, ¿ok? Vamos a colocar nuevamente nuestra pincita y vamos a girar por abajo, ¿ok? Ahí está. Y siempre se levanta un poquito nuestros aritos. ¿Qué es lo que hago? Con mi pinza de goma voy a acomodar. ¿Ok? Así es como vamos a ir trabajando. Mi alambre queda derecho, bien posicionado, y vamos a colocar nuestra pincita nuevamente en nuestra medida y vamos a dejar un espacio el cual sean los milímetros del alambre que nosotros estemos utilizando. Vuelvo a repetir, soy muy repetitiva, chicas, ni modos. El alambre que yo estoy utilizando es calibre 18, pero ustedes bien pueden trabajar con el calibre número 20. ¿Ok? Vamos
y llevamos por arriba. Maestra, yo quiero hacer esa cenefa, pero me quiero llevar en una sola dirección los aritos. También da la misma finalidad, pero para darle ese toquecito, ¿verdad? Ese toquecito bonito y a nuestra técnica de nuestros aretes. ¿Cuántos aritos tengo que hacer? 16 en mi primer cenefa, para que ustedes los vayan trabajando. Bien importante, chicas, que al terminar nuestra cenefa dejemos un excedente y cortar, porque yo puedo darle la medida de lo que es mi arracada, pero ustedes pueden tenerla diferente su medida, ¿verdad? Puede que entre una más o puede que entre una de menos. Entonces, ya cada quien. Me imagino que si utilizamos el calibre número 20, pues como es un grosor más delgado, puede ahí nomás que haya, aunque estamos utilizando la misma medida. Ok, vamos a mover. Aquí, bien importante, primero por arriba y luego por abajo. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? ¿Quién quiere preguntar? Algo que quieran preguntar. Al ratito van a pasar los años y yo aquí compartiendo, ¿no? Primeramente Dios, ¿verdad? Primeramente Dios y estar compartiendo aquí con ustedes. Vamos a acomodar, que quede bien parejito. Acomodar. Como les digo, con esta cenefa, con estos simples aritos, ¿qué se hacen? Pues decoramos cosas sencillas. Amiguita Alejandra, qué gusto saludarte. Buenas noches, bienvenida. Doris Arroyo, bienvenidas a todas, chicas. Gracias por estarse conectando y seguimos moviendo nuestras manitas. ¿Ok? Como platicamos mucho, ya pueda que saque mis cenefas, ¿verdad? Voy a ver la hora de pura curiosidad. Hoy ya casi debo de terminar. No, todavía me faltan los minutos que le presté a la maestra Brunilde. Yuli, bienvenida. Feliz Día del Amor y la Amistad. Sí, chicas, pásesla bien bonito el día de mañana. Bien importante, yo cuando elaboro mis cenefas siempre trato de sacar mis cenefas a la par, o sea, trabajar el mismo ratito que le dedico el tiempo y sacar mis cenefas. No sé el por qué ni para qué, pero aunque estemos utilizando nuestra pinza, pues como que se nos va calibrando nuestra manita, ¿verdad? Y hay veces que si dejamos para otro día, hacemos lo de un arete y dejamos para otro día el otro, pues ya como que no nos queda un poquito bien. Entonces vamos a tomar esa disciplina, ¿verdad? De ir haciendo nuestras piezas a la par. Alicia Hernández, amiguita Yasmín, qué gusto saludarlas. Entonces, ¿quién dijo yo, chicas? Ahí andan las maestras, pidan información, les garantizamos. Aprendizaje, ¿cómo les digo, chicas? ¿Para qué mentir, verdad? Las técnicas ya están. No más, pues que nosotros compartimos con ustedes la forma de trabajar nuestros diseños. 2, 4, 6, 8, 10, llevamos 13. Miren, sale nuestro alambre por arriba, coloco mi pincita y vamos por la parte de abajo, ¿ok? Ahí está. Juan Aguilar, Isel Ramos, Crisol, bienvenidas a todas, saluden chicas, gracias por estar, gracias por su compañía, gracias, no tengo más que agradecer a Dios y a la vida, ¿verdad? Y a todas ustedes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y nos falta una. Juanita Aguilar, buenas noches, qué gusto saludarla. Bienvenidas a todas. Siempre es un gusto saludarlas, chicas, a todas. A todas las que nos quieren y a las que no nos quieren. Es cierto, chicas, no hay quien no nos quiera, ¿verdad? Bueno, yo ya sé que la medida de mi arracada o coqueta, como ustedes le conozcan,
Mis primeras piezas con 16 son más que suficientes, pero si por ejemplo yo apenas voy iniciando y no sé y quiero sacar mi medida, pues le pierdo el amor a un pedacito de alambre por si me llega a faltar un arito, ¿ok? Así es como trabajamos. Ahora, ya aquí las tengo, miren. Ya las tengo avanzadas, chicas. Bueno, aquí están. Tengo mi primer cenefa de 16 y mi segunda cenefa agregué 4 más, ¿ok? Porque es la medida que yo ocupo para darle ese efecto decorativo a mi diseño. Paso a seguir, chicas, entonces son las 2 líneas que ocupamos, pero recuerden, dejamos el excedente ¿para qué? Por si nos llega a hacer falta un arito. Bien importante el paso a seguir, ¿ok? Van a tener su par de arracadas y las van a ver frente a frente. ¿Por qué? Porque tiene que ser efecto espejo al momento de ponerlas frente a frente, ¿ok? Al momento de la decoración. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlas y que no equivocarnos. Ahí la dejamos esta, por ejemplo. Yo ya la del lado derecho o izquierdo ya la tengo realizada porque ya tenemos nuestro avance. Sería el lado derecho. Ese yo ya lo tengo hecho, ¿ok? Y vamos a trabajar con el lado izquierdo. Yo como inicié a colocar mi cenefa por este lado, por el lado derecho. Ahora vamos a colocar por donde entra, por donde cierra lo que es nuestra arracada, por este lado. Ahora esta maestra Vero, qué gusto saludarla, un abrazote hasta Costa Rica, ¿ok? Y vamos ahora a colocar de este lado, que es de donde sale posicionado o donde sale fijo nuestro brochecito, ¿ok? Vamos a dejar ahí por un lado y ya tenemos nuestros avances. Paso a seguir con nuestro alambre calibre número 28. Vamos a cortar aproximadamente, pura vida, maestra hermosa, qué gusto saludarla. ¿Cómo estamos? Esperemos que bien trabajosa, bien trabajadora, maestra, ¿ok? 80 centímetros de nuestro calibre número 28 para dar, fijar y fijar. Mari Mendoza, buenas noches. Bienvenidas. Pues miren, chicas, a las que se van conectando, gracias a las 41 personitas que están conectando, que nos están acompañando el día de hoy. Este es el diseño en el cual vamos a trabajar. Bien facilito, bien platicador el diseño, ¿ok? ¿Qué otra cenefa voy a utilizar? ¿O qué cenefa voy a utilizar? La de 16 aritos, ¿ok? Que es la de inicio. Vamos a abrir nuestra arracadita y vamos a posicionar por aquí, por abajito. Y vamos a dar 3 vueltecitas. Primeramente, aquí a nuestra basecita. Ahí está, 3 vueltecitas. Bien importante las vueltas, bien importante contar, ¿ok? Y luego nos vamos por nuestra cenefa, que no nos estropee aquí el abrir y cerrar, ¿verdad? Bien importante también. Chicas, si hacen el diseño y lo comparten, pues vamos a estar aquí más frecuente. Así dice la maestra. Y luego viene y da una clase y ya se espera no sé qué tantos meses, si es que no es el año. El tiempo va volando, chicas. Mil disculpas. Isabel, qué bueno que les guste. Amiguita Carolina Luis, qué gusto saludarte. Bueno, vamos a colocar y vamos a ir dando 1, 2 y 3 vueltecitas a nuestra base de nuestra arracada, ¿ok? Colocamos perfectamente y nuestra cuarta vuelta va a ir por el medio, ¿ok? Por el medio de aro y arito, ¿ok? Ana Isabel, porque anda saliéndote y llegando. Quédese, no se salga, quédese. Y vamos a dar nuevamente 3 vueltecitas, ¿ok? A nuestra arracadita, ¿ok? Todo bien facilito. Y nuestra cuarta vueltecita
la vamos a pasar por nuestro arito. ¿Ok? Yo corté 80 centímetros. Pueden cortar menos, chicas, y después incrustar. Pero para trabajar una sola pieza, ¿verdad? Un fuerte abrazo. No, usted cuide los nietos. Con un ojo al gato y otro, y 3 vueltecitas. Cada que vayamos avanzando son 3 vueltecitas en nuestra base de nuestra arracada, y nuestra cuarta vuelta, pues vamos a pasar por la separación. ¿Para qué? Para que nos vaya quedando un tramadito bonito. Vamos a mover rapidito nuestras manitas, porque eso de costurar es lo que nos lleva más tiempo, ¿verdad? Y pues yo ya le agarré toda la hora hasta la maestra Melanie. Pero está bien, chicas. El tiempo es de uno, ¿verdad? Hay que compartirlo. Hay que compartirlo con las chicas. 3 vueltecitas y la cuarta vuelta, ahí vamos a ir acomodando nuestra cenefa. Vamos a abrazar. Y no se me enfaden, porque está bonito lo que sigue. 3 vueltecitas y ya empezaron con rapidez nuestras manitas, ¿verdad? Ya pusimos la cámara en rápido. O nos vamos despacito. Dice la maestra Melanie que ella es nocturna. Vamos a tomarle la palabra. Bien importante para que nos quede nuestro trabajo limpio, que se vea bello, que se vea bonito. Vamos a ir ajustando perfectamente, acomodando para que nos quede muy bien. Y pasamos entre arito y arito. 1, 2 y 3. Ahorita está la maestra Migdalia también compartiendo en el Club Negaguay, que también andamos en equipo y trabajando todavía. Yo les voy a ir a compartir el corazón, chicas, o el diseño que me tocó, ya que pasen estos días. Pero pues los corazones son para todos los tiempos, ¿verdad? No nomás para el 14 de febrero. Un corazón, una flor, lo que ustedes quieran. Ahí pasó mi patrocinador, que es el pan. Lo bueno que es a la hora, ¿verdad?, que nos ponemos a trabajar. ¿A poco no extrañaban? Maestra Lía Santos, qué gusto saludarla. Un abrazote. ¿Cómo le ha ido en su proyecto? Platíqueme. Todas andamos bien trabajosas, con ganas de aprender más cosas, ¿verdad? Pero si ya nos queremos retirar. No es cierto, chicas. Así pasa. Así pasa cuando no nos conectamos. Y luego ya que nos conectamos y las volvemos a saludar, pues sabemos que es nuestra pasión. Amiguita María, qué gusto saludarla. ¿Cómo estamos, amiguita? ¿Y en casita? Ya llegaste a tu casita. 1, 2, 3 vueltecitas y acomodamos. Recuerden que es más lo que le platicamos al diseño. Aquí yo voy a retirar este excedente porque me gusta ir limpiando nuestra pieza. Amiguita Leticia, qué gusto saludarte, un abrazote. Ya saben, chicas, están invitadísimas. Invitadísimas a nuestro próximo curso Estilo y Elegancia, chicas. A mí me encanta el estilo, me gusta lo elegante. Pero pues también lo sencillo puede ser elegante, ¿eh? No nomás lo extravagante. Cada quien, chicas, nos tenemos que identificar, cada quien. Dicen, queremos diseños, piezas chicas y vendibles. Recuerden que todas las piezas ustedes la pueden adaptar de acuerdo a sus ventas, a sus necesidades. Maestra Melanie me va a esperar. Así estaba la maestra Brunilde. La maestra Carmen ya va a empezar, pero no. Somos un equipo, chicas, un equipo bien bonito. Una amistad de muchos años. Ay, qué bueno, amiguita María.
Qué bueno. Bueno, entonces si ustedes nomás las quieren con una cenefa, con un arito, pues nomás le ponen una cenefa. Quiero hacerlas más vistositas, quiero que tengan mi estilo, quiero que tengan elegancia. Pues le voy a colocar un poquito de lo que dice la maestra, ¿verdad? Que es lo bonito. Ana Isabel, sí, ustedes todo hagan para ustedes, consiéntanse, regálense, pero también vendan, chicas, para que se puedan inscribir a los cursos, a los talleres, donde que ustedes quieran ir a aprender, chicas. Todo está maravilloso. Todas las instructoras le dedicamos el tiempo, las noches de desvelos, cuando la musa creativa no llega, cuando decimos, ay, esto ya lo compartieron. Miren, yo dejé este excedente por si me hacía falta un arito y para que ustedes lo vieran. Pero fácil, lo debería de haber cortado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo hecha mi otro arete. Vamos a cortar aquí. Ok. Aquí estamos, seguimos, ya di las 3 vueltecitas, las quería volver a dar y vamos por el medio de los 2 aritos, así un clic, 2 y 3. Luego, el que sigue va por nuestro arito. ¿Todo bien, chicas? ¿Sí me están entendiendo? 1, 2, 3 vueltecitas. Miren qué bonito va quedando forradita, va quedando bien bella. Sencillito, chiquito, pero bonito. 1, 2 y 3. Con 80 centímetros, si ustedes tienen una racadita de este tamaño, es más que suficiente. Tengo bien alejadas mis manitas de mi cuerpo. Voy a terminar cansada. Ay, qué bueno, amiguita paisana. Qué suave, qué bonito, me encanta cuando entran a un curso y que dicen, ya vendí las piezas. Y digo yo, bendito sea Dios, hay que decretar que las piezas se van a vender. Recuerden, aquí vamos a retirar el excedente. Miren, de los 80 centímetros quedó un pedacito que a lo mejor fue el excedente que corté. Y vamos a cerrar para que quede bien. Que nosotros sepamos que haga clic, ¿verdad? Nuestra racadita, pero vuelvo, o puede cerrar o pueden dejar abierto. Ya tenemos hasta aquí, ya es un diseño sencillito. Esta es la parte trasera y este es el frente. Sigo trabajando, no la pierdo de vista y si ya tengo hecho mi otro arete, hasta veo que estén viéndose frente a frente, ¿verdad? Ay, qué bueno, qué gusto, Ana Isabel, me da muchísimo gusto. Ok, bueno, vamos por nuestra cenefa. Ustedes vean, tómenle foto a donde vayan, lleven sus diseños puestos y así es, cuando vamos y damos un curso, no voltean a ver ni el peinado de la maestra, van y le ven las orejitas a ver qué aretes trae y qué diseño, ¿verdad? Entonces es lo bonito, chicas, miren, aquí presento mi otra cenefa y vamos a cortar aquí, ya no me acuerdo, pero creo que 60 centímetros de nuestro calibre número 28, ¿ok? Es menos, 50 centímetros, ¿ok? Vamos a fijar siempre lo más larguito y por el frente voy a entrar. ¿Para qué? Para darle 1 o 2 vueltecitas. Rubén Cepeda, bienvenido. Yasmín Arellano. ¿Cómo sabemos cuál es el revés y el derecho? Yo también lo acabo de ver, amiguita. No te preocupes, ¿ok? Bueno, miren. Aquí este es el que digo yo que es el frente. ¿Por qué? Porque nuestra línea, las dos realmente se ven igualitas, ¿verdad? Pero aquí se ve como con más realce el frente. ¿Ok? Miren, este es el frente y este es el revés. ¿Cómo lo tomo yo? Como yo realizo mis cenefas hacia este lado y este es el excedente, pues siempre la carita que yo voy viendo.
¿ok? Las dos se ven bonitas, ¿ok? Pero siempre me gusta cuando los aritos están bien formaditos, que es por donde yo los trabajo siempre. Amrita, Elena, amiguita Elena, qué gusto saludarte. Ok, vamos a colocar. Y vamos a fijar, ahora sí, vamos a fijar con nuestra línea nuestra línea de alambre más larga, ¿ok? Y vamos a fijar. Al inicio no de nada, hermosa, sabes que yo también en eso dije, a ver, ¿cuál es el que me gusta y por qué me gusta más? Ahorita, hace ratito. Y vamos a dar, como es la primera, voy a dar 2 vueltecitas aquí. ¿Ok? Ahí está. Ahora vamos a sujetar perfectamente. Para yo avanzar, doy una vuelta entre arito y arito de mi segunda cenefa. Nomás para avanzar, sin fijar. Luego nos pasamos, hay que alinear bien aquí nuestro alambrito. Ya voy a decir como la maestra Brunilde, ya le estoy robando su hora a la maestra Melanie. Pero pues aquí estamos, chicas, para compartir. El diseño tiene que quedar antes de que se termine el día. La maestra Melanie también, es más rápida la maestra Melanie. O es menos platicadora, ¿verdad? Ahora sí, mire, entre arito y arito. Paso por el medio de mi cenefa. Y vamos a ajustar. Maestro Raúl, qué gusto saludarlo. ¿Cómo estamos? ¿Dónde anda? ¿Qué dice? ¿Qué ha hecho? ¿Ya ven? Me gusta saludar, chicas. Aquí estamos, nomás con una pasadita. Y vamos a ir ayudándole a nuestra cenefa, a nuestro acomodo, ¿verdad? Vamos a pasar por los aritos. Amiguita Glo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, amiguita Gloria? Pues ya saben, chicas. No. El agradecimiento es mío, chicas. ¿Quién de decir? Voy a la clase de la maestra. Pero de eso se trata, chicas. Para eso preparamos las clases, para venir e invitarlos ¿a qué? A que nos acompañen en lo que andamos trabajando, en nuestros proyectos. Miren, si se fijan, este arito queda separado. Vamos a ir buscando la manera de cómo costurar y que se vea bonito nuestro trabajo, ¿ok? Aquí vamos a ajustar perfectamente y vamos a jalar un poquito y pasamos. Siempre para que se vean las puntaditas. Siempre hay que cuidar esos detallitos, ¿verdad? No irnos nomás porque sí. No irnos con dinero rápido, chicas. Recuerden que nuestro trabajo, nuestros acabados, ¿qué es lo que nos garantiza? Nos garantiza que los clientes nos busquen. Una clase bien dada, ¿qué nos garantiza, chicas? Pues que ustedes entren a nuestro proyecto, ¿verdad? Unas clases con dedicación, con entrega. Es lo mismo, pero pues buscando qué aprendizaje o lo que a nosotros no se nos dificultó, porque también se nos dificulta, no crean que no. Aquí vamos a dar un avance hacia este lado para seguir con nuestro próximo arito. Olga Lucía, buenas noches. Ya saben, chicas, pues las seguimos invitando. Síganse capacitando, regálense aprendizaje este 14 de febrero. Ya después de que se comieron los chocolates. ¿Qué más? ¿Qué les van a regalar, chicas? ¿Qué quieren? Flores. ¿Quieren flores o quieren una flor expedition? Amiguita Claudia, qué gusto saludarte. Un abrazote, amiguita. Ya nos debemos ese desayuno, esa salida, qué bárbaro. Ahora también vino mi amiga María y dice, hay que salir. Y le digo, hay que poner fecha porque trabajo siempre hay. Voy a prender la lámpara porque
Llegó el duende y la apagó. No es cierto, chicas, no hay duende. Aquí, miren, si se fijan, vamos a avanzar. Siempre les digo a las de Hermosillo, tan cerca y tan lejos, que a veces ni nos vemos. A veces nos toca vernos más las que estamos fuera. Pero ya el otro día me estaba balconeando la maestra Heidi. Aquí vamos a retirar este excedente. Ahora, el fin de año ni salí con las maletas corriendo, pero pues he tenido salidas, bendito sea Dios. Entonces quiere decir que es mito, ¿verdad? Miren, bien acomodadito. Vamos a avanzar. Buenas tardes, noche, chicas. Yo ya veo oscuro aquí, pero pues aquí estamos. Yo dije, ya vamos rápido, pero no. ¿Cuánto llevo, chicas? Ya 2 horas. Ya está con la maestra Brunilde. Ya le estoy robando tiempo a la maestra Melanie. Ya no se puede trabajar tan rápido, chicas. O platicamos o trabajamos. Vamos a avanzarle. Vamos a avanzar aquí. ¿Qué les van a regalar, chicas? ¿Qué quieren que les regalen el día de mañana? Pidan aprendizaje. Digan, regálenme un curso donde voy a aprender a hacer mis diseños con estilo y elegancia. Pidan capacitación, chicas, porque los chocolates se acaban en un ratito y nos van a engordar. Amiguita Anita Calderón, qué gusto saludarte, bienvenida hermosa. Luego van a decir, no quiero acompañar a la maestra Carmen porque luego nos compromete para entrar al curso. No, chicas, les hago la invitación. ¿Cómo se las hago? A todas, ¿verdad? Vamos a pasar. A ver aquí. Tiene turbo la maestra Melanie, sí. Aquí yo también dejé un excedente, si se fijan. Dejé un excedente y vamos a cortar. Ahí está, no sé a quién le saqué el ojo, pero aquí vamos a acomodar un poquito nuestra cenefa. ¿Por qué? A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Esta me quedó un poquito hacia afuera. ¿Qué tengo que hacer? Acomodar. Todo aquí. Vamos a jalar un poquito nuestra cenefa. Ahí son detallitos que vamos a ir cuidando, ¿ok? Aquí vamos a cerrar un poquito antes de terminar. Vamos a cerrar y esta la vamos a cerrar para que quede un poquito más metidita. Ahí está. Y con nuestra pinza de goma vamos a aplanar. 53 minutos, ok, bien poquito, no hombre. Que es tan bonito platicar, chicas. Imagínense una clase con plática, pero plática instructiva, plática, una charla de aprendizaje. Así son los cursos, chicas. Vamos moviendo nuestras manitas, vamos motivándolas, vamos llevándolas paso a paso de la manita. Ya cuando vemos sus diseños y que superan el instructor, hijo, la más bendecida nos sentimos, ¿verdad? Entonces ya saben, este 14 de febrero, ¿qué se van a regalar? Regálense algo que les quede para siempre. Pero también disfruten ese chocolate, no es cierto de que no se coman el chocolate. Pongan esas flores, luego vamos a decir, ay, se secan las flores, que no importa que se sequen. Pero ustedes las van a ver, las van a oler, las guardan, las encapsulan, ya ven que nos dan cursos de todo. Ustedes, miren, qué bonitas se ven, con doble filigrana. ¿Qué es lo que hice? Si quedaba un poquito salidito el arito, yo por rapidez, pero ahí conforme voy trabajando, voy acomodando. Ahí está, que quede bien cerradita. Ahora sí, este es el revés y este es el derecho. Vamos a buscarle, ¿ok? A mí me gusta que quede bien formadito. Maestra Betty, qué gusto saludarla, maestra Betty. ¿Por qué no me contestó?
Ay, les voy a empezar a reclamar. Yo soy la que no contesto, yo creo, ¿verdad, chicas? ¿Cómo estamos, maestra Betty? A lo mejor estamos pendientes, ya no le he hecho pedidos. La maestra Beatriz vende material. Cuando me preguntan a quién le puedo comprar, maestra, pues a la maestra Betty, ¿ok? Bueno, chicas, hasta aquí tienen una arracada bien bonita, ¿ok? Pero todavía le vamos a dar ese toque de estilo y elegancia a nuestro diseño con un poquito de strass. ¿Dónde está el strass? A ver, aquí está, ¿ok? Este strass son cristalitos, son 25. Ay, qué bueno, amiguita hermosa. Pero yo utilicé 22, pero corto 3 de más, pero ya ustedes van a decidir, van a visualizar aquí su diseño. ¿Qué es lo que hago yo para que no vaya el strass así directamente? Pues vamos a tomar un tramo de alambre calibre número 18. Yo corto 15 centímetros. Sé que con 13 centímetros, 14 es más que suficiente, pero más vale nos sobre a que nos haga falta. Aquí están, miren, 15 centímetros. ¿Y qué tanto de strass es? Ya estiradito, porque ya ven que tiene ese que se esconde y se sale esa laminita, pues vamos a medirlo. Son 13 centímetros, ¿ok? Pero aquí yo tengo que retirar 3, porque son los que ocupé 22 en mi otra arracada. Primeramente, amiguita Lolita, qué gusto saludarte. Gracias, hermosas, por su compañía. Gracias por estar en mi casa, su casa, les digo en su grupo, chicas, ¿ok? Entonces vamos a fijarlo en un alambre para que nos quede más bonito y más formadito. ¿Qué tanto vamos a ocupar de alambre del calibre número 28? Aproximadamente unos 50 centímetros. Y si nos hace falta, incrustamos, ¿ok? Ahora sí, miren, yo estiro y dejo aproximadamente 1 centímetro. Vamos a fijar nuestro alambrito. Ya tenemos que no se pierda el revés y el derecho para hacer efecto espejo. ¿Quién quita y me equivoque, chicas? Aquí estamos. Vamos a dar 1, 2 y 3 vueltecitas. Yo doy 3 o 5 vueltecitas para no equivocarnos con eso de que si se nos va la memoria. Listo, gracias hermosa por compartir. Y luego, entre cristalito y cristalito, donde sale esa laminita, vamos a dar de 3 a 4 vueltecitas, ¿ok? Ahorita lo vamos a soltar. Ahí está. Vamos a fijar perfectamente, acomodar y seguimos. 1, 2 y 3. Es lo diferente, porque a lo mejor ustedes la arracada ya la han hecho. Ok, vamos. Este sí, no lo traigo avanzado. Lo quise hacer aquí. Si me hace falta un cristal, pues lo quitamos. Si me sobra, pues lo incrustamos, ¿verdad? Ahí está. Vamos a posicionar. 1, 2 y 3 vueltecitas. Yo creo que todas debemos de tener un pedacito de strass, ¿verdad? Y si no, váyanse a la tiendita de los chinos y compren una peinetita y quítenle el strass para que hagan el diseño. Ahí está. Todo hasta aquí claro, chicas. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran preguntar? Pues aquí están las maestras. Alguien que quiere integrarse al próximo curso, con mucho gusto. Les damos la información. Aprendizaje garantizado, diseños bonitos con estilo y elegancia. Cada una le va a ir poniendo su toquecito y lo va a realizar a la forma que más les guste, ¿verdad? Anotada, maestra Betty. Dije la maestra Betty, hasta le dije a la maestra Heidi ahora. La maestra Betty no me contestó, pero yo sé que anda ocupada. Ya saben, chicas, cuando gustan de algún material, está la maestra Beatriz. Ella, pues, es de Los Mochis, Sinaloa, pero se encuentra en Mazatlán, Sinaloa, chicas. Y es un proveedor confiable. Hace sus ventas, tiene su grupo también, donde nos regala tutoriales. Hay que ir, chicas.
Y pues siempre preguntar, ¿verdad? Para no darnos que no quedarnos con ese mal sabor de boca de que encargué, hice mi pedido y que no me llegó. Entonces, es bien importante que antes de hacer nuestros depósitos, pues pidamos referencias, ¿verdad? Y pues hay muchos maestros confiables que venden. Adriana, bienvenidas a todas, chicas y chicos. Y seguimos moviendo nuestras manitas. Ya casi vamos bien avanzadas. Le vamos a poner un toquecito diferente. Ya ustedes van a decir si quieren el cristal o si quieren un corazoncito con movimiento. Maestra, yo no tengo strass, le quisiera poner cristalitos. Pues lo vamos a hacer como los que ya hay, ¿verdad? Entonces ustedes le agregan, le quitan, le ponen 3 vueltecitas. Ya sé. Mientras estés bien, maestra Betty. Este año viene con todo. A ver, creo que aquí ya son 22, porque recuerden que yo corté 25 cristalitos. Miren qué bonito se ve. Así ya se ve bonito. Y vamos a retirar este excedente, pero todavía le vamos a dar una vueltecita aquí. Vamos a ahorcar nuestro cristalito. No, siempre recomendamos a las personitas que se lo merecen. A todas las maestras ya saben. Ya saben que se les quiere, se les admira y se les aprecia, ¿verdad? Entonces aquí siempre dejamos excedente de más. Ahora vamos a incrustar. Sigue la costuración, chicas. Pero aquí ya no voy a decir, nos vamos a ir rápido. Ahora les voy a decir, me tienen que esperar. Cortamos 30, 40 centímetros de nuestro alambre, calibre número Elvia, buenas noches. Elvia, la invitamos al curso, chicas, no se nos retiren. Vengan a seguir aprendiendo con nosotros. Miren, vamos a colocar nuestro cristalito, nuestro strass, y aquí vamos a dar 1, 2, 3 vueltecitas, ¿ok? Y con la pestañita vamos, y yo volteo a ver el otro arete, a ver si es el revés, el izquierdo y el revés. No vaya a salir con el cuento que los hice para el mismo lado, ¿verdad? Ahí está. 2, aquí bien importante, ¿no? Dar las 2, 3 vueltecitas. Este alambrito, pues, nos sirve para fijar y, pues, que no se encime. Ahí está, jalamos. Ahora sí, vamos a cortar. No se me enfaden, chicas. ¿Están enfadadas? ¿Cómo habla la maestra? Sí, hablo mucho porque aquí no tengo con quién platicar. Si no platico con ustedes, chicas, México no avanza. Bueno, vamos a abrazar, miren, entre los cristalitos. Sí, le esperamos. Ok, es nocturna nuestra querida maestra Melanie. Esto es equipo, chicas. Aunque después, ya que nos vamos a poner en la reunión, vamos a decir, nos robó, nos debe tanto del tiempo. Nos van a querer cobrar el tiempo, imagínense. Alma Patricia Romero, qué gusto saludarla. Miriam Enamorado, la esperamos en nuestro curso. Qué belleza, amiguita Clau. Ya sabes, amiguita Claudia, hazlas y no las comparten. Chicas, ¿saben qué es lo que vemos? Hay muchos grupos muy participativos, muy movidos en los diseños. Háganlo, chicas, y compártenlo. Nos da mucho gusto ver sus diseños. Hay maestras que preparan unos diseños de regalo, chicas. Excelentes, que llevan tiempo, trabajo, dedicación y no los presentan. Yo sí hago a veces, pero yo sé que por falta de tiempo, porque no se venden, porque andamos en la depresión, ¿verdad? No hay que dejar llegar la depresión, chicas.
Anita Calderón, le esperamos, Anita Calderón. Ya le enviamos su invitación. Miren, aquí yo ya uní. Tengo que brincar al siguiente para que me quede bonito. Que me quede un diseño. Ya estoy ojímetro nomás, chicas. Aquí dejé excedente por si me hace falta. Como les digo, yo ya tengo otro diseño y según yo, pues está bien hechecito. Vamos a acomodar. Sí, ya hay que ponerse las pilas, amiguita Claudia, porque entrar en depresión no es bueno. Lo único que traen son enfermedades y enfermedades es lo que menos queremos en nuestra agenda, ¿verdad? Si tenemos una agenda llena de trabajo, de compromisos, el tener compromisos nos activa. Si no, no queremos ni quitarnos la pijama. Entonces, chicas, hay que activarnos, hay que seguirnos preparando, hay que seguir capacitándonos y ya si no quieres capacitarte, si no quieres invertir con lo que ustedes han aprendido, con todo lo que nos dan de regalo nuestras queridas maestras, maestros, estamos más que bendecidos, ¿verdad? Si queremos, gastamos y si no queremos, pues no, ¿verdad? Es lo bonito. Claudia Andrade dice, maestra, ¿qué número es el que está usando de alambre? Estoy utilizando el 28. Si ustedes si un día quisieron incursionar en la joyería tejida a crochet y tienen sus alambres, el calibre número 30 de los alambres, por ejemplo, del que vendió la maestra Heidi, es un alambre excelente que no le pasa absolutamente nada y que nos da unos acabados bien bonitos. Miren, aquí voy a empezar a cerrar para que quede perfectamente. Vamos a acomodar, como que abrí un poquito más aquí. Ahí está. Por eso, bien importante. ¿Qué es importante, chicas? A ver, díganme ustedes, para ver si estamos en sintonía o ya nomás estoy yo. Que bla, que bla, que bla. Hable, que hable y que hable. ¿Qué es importante? Hacer su par de aretes en su tiempo y forma. No irnos y dejarlo para mañana. Aquí ya puedo yo retirar este porque sé que va a quedar perfectamente. Aquí vamos a pasar. Acomodar. Este estoy utilizando calibre número 28. Trabajar a la par los aretes, estrellita, maestra Betty. Mira, bien aplicada, tan trabajadora la maestra Beatriz. Entonces no hay que desanimarnos. A veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Qué suave, ¿verdad? Que Dios nos diera la forma de tenernos contentos a todos, pero pues no, a veces no. Tenemos que batallarle, pero muchas veces lo que nos cuesta un poquito más de trabajo, pues es lo que nos llena más de satisfacción. Entonces, si mañana no recibes chocolate, no recibes flores, no te invitan a comer, no te preocupes. Pónganse a trabajar, háganse un diseño bonito, se arreglan y bien bonito que se van a sentir. Si nosotras no nos damos ánimos, ¿quién pues, chicas? Ahora sí, miren, aquí yo ocupo 23 cristalitos, voy a retirar estos 3 y los voy a contar. Ok, para que nos lo comparta maestra Betty, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Aquí están los 3 cristalitos que están de más. Ahí está. Los retiramos. Regálenme un corazoncito, chicas. Gracias por su compañía, chicas. Gracias por estarme escuchando. Ustedes no platican. A ver, ¿qué quieren de regalo? Pues platiquen. Maestra, tengo una duda. Si no tengo el strass, igual forma debo poner los cristales en un alambre. Puedes ir bordando directamente. Puedes ir colocando cristalitos, pero ya no me dio el tiempo, amiguita. Pero sí pensé.
para darle la opción. Ya ustedes sorpréndanme. Quiero ver, nomás con que digan, es la clase número 3 del maratón de tutoriales. Ya vamos a saber que las inspiré, chicas. Amiguita, maestra hermosa, Lidia Ángeles, le esperamos en nuestro próximo taller. Diga que sí. Está su lugar disponible. Maru Donis, bienvenidas, bienvenidas, chicas. Ok, vamos y vamos a quitar el excedente. Ya bien poquito el alambre. Ya casi nos vamos. Ya casi tenemos todo. Si se fijan, pues tenemos de más, ¿verdad? Que voy a dejar aproximadamente unos 7 milímetros de cada lado. O 5, lo que nos permita darle un buen acabado a nuestra pieza. Bien importante, miren qué bonita se ve. Esta es la parte trasera y este es el frente. El strass que utilicé para el diseño, que ya traigo hecho, es en color plata con dorado. Y el cristalito, es tornasol. Ay, chicas, pidan algo que sí les puedan dar. No, ya están muy exigentes. ¿Cómo tanto? No, pues, oye, pidan eso para que tengan para los cursos de varios años. Ya, ¿a quién le va a tocar? A mi princesa Sofía darles clases. Ay, Dios mío. No, sí que piden. Ay, gracias, hermosa. Aquí quien quiere integrarse, chicas, ya saben, va a ser ahorita les voy a enseñar el diseño, chicas, para que se animen. Miren, esta es la que acabamos de realizar y esta es la que ya traigo hecha. Vamos a acomodar perfectamente los cristalitos que se vean. Sí, pide el taller, Betty, si no, nada, chocolatitos no te alteran. Ok, ya tenemos un revés y un derecho. Yo los acomodo para ver si me quedaron parejitos. Hoy sí me quedaron parejitos a pesar pues de que uno lo hice anoche y otro ahorita. Ok, veo los acabados, veo que más o menos dejé la misma cantidad. Bonito, limpiecito, se ven bien bellas. Estas ya quedan bien bonitas. Se ven bonitas con una sola cenefa, se ven bonitas con 2 cenefas, se ven bonitas colocando nuestro strass para darle ese toque de estilo y elegancia a nuestras piezas. Y ya tú vas a decidir si tu pieza del cristal lo quieres fijo, como que es un cristal octágono, que son para los tocados, pero pues hay que ir por esas piececitas y ponerlo a nuestros accesorios, ¿verdad? O ponerle un corazoncito. Nomás les voy a dar la idea. Por ejemplo, estos son los corazones que normalmente le ponemos un portadije. Muchas veces compramos los portadijes, pero vienen incompletos. No se pierden, chicas. Hay que colocarlos. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos con un corazoncito, nomás lo vamos a poner como idea. Vamos a agarrar un arito, vamos a buscar centro de nuestra pieza. Aquí son 2, 4, 6, 8 y 10. Este es mi centro. Vamos a buscarle entradita. A mí me encantan, chicas, me encantan las arracadas, pero no las uso. Les digo por qué. Porque mis orejas son bien planitas a mi cara y la arracada queda hacia un ladito, pero me encanta cómo se le ven. Entonces, esta es otra forma, que ustedes le pongan piezas móviles, ¿verdad? Sí, Maxi. Aquí está nuestra reina de los maxi aretes. Bueno. Bien bautizada ya. Entonces, chicas, vamos a quitar y vamos a colocar como viene en el diseño, ¿verdad? Ya ustedes, si le quieren colocar 3 cristalitos, gotitas, dejarlas así, ustedes, miren, publiquen aquí en el grupo, me etiquetan para ir a ver el diseño y aprender de ustedes. Vamos por nuestro octágono, nuestro cristal, ¿ok? Me gusta a mí mucho este tornasol porque le da un destello azul, verde, rosa, se ven bien bonitos. Este es el de 15 milímetros o de 1,5 centímetros. Maestra, no pesan, chicas.
Hasta aquí poniéndoles ese cristal no pesan. Pero si dicen, quiero algo más delicadito, me voy por los cristalitos, los octágonos de 1 centímetro y pueden colocar 3, pueden colocar 1, pueden colocar el que a ustedes más les guste, ¿ok? Ese es otro diseño. Quiero hacer un juego. Vamos a colocar el cristal y todavía le quiero poner a los lados. Pues también, ya a ustedes va a depender qué tanto le quieran poner. Qué tanto le quiera quitar y qué tanto le quiera poner. Bueno, con unos 15 centímetros de nuestro alambre calibre número 28, vamos a colocar nuestros cristalitos. Voy a limpiar aquí puntas. Ya con los excedentes que me quedaron. ¿Ok? Y vamos a colocar, me encanta este color. Vamos a colocar como una cunita o como una U. ¿Ok? Ahí está. Nos vamos hacia el centro, lado y lado, y vamos a regresar. Bueno, la última clase va a ser pijamada, chicas. Ay, Dios mío. Perdónanos por agarrar tiempo. A la otra voy a venir a compartir, chicas, sin tener tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos con otro tramito que tengo por aquí. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Ok, y vamos por nuestro siguiente cristal. Ay, gracias, Emma. Katie. Gracias, chicas. Ustedes trabajan bien bello. Nada más que es de animarse a compartir, a dar clases como muchas personitas que confiaron en nuestro trabajo. ¿Cómo es que aprendemos? Aventándonos, chicas. A veces decimos, uy, eso es lo que hacíamos, pero pues es bonito. Ahora sí, vamos por uno primeramente. Vamos a dejar este. Y vamos, amiguita Helen. Le esperamos en nuestro taller. Vamos 2, 4, 6 y 8. Vamos a buscar centro. Ahí vamos a buscarle el tanteo. Ok. Y vamos a buscar siempre 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 y 9. Tengo que mover un poquito hacia acá mi cristal. Ok, ya ustedes sabrán cómo con estas clavijas pues vamos a fijar. Ya vamos a irnos, chicas, ya vámonos a ir. A lo mejor mañana nos volvemos a conectar. Primeramente Dios, ahí les estaremos avisando para las que no las inviten a cenar, para las que no tengan el chocolatito y luego a las chicas que están pidiendo mucho. Yo creo que nos van a estar acompañando en la clase. Pues ya mañana les estaremos avisando si seguimos con nuestra clase. Si vemos que nos comparten los diseños, pues con gusto, ¿verdad? Mañana, el sábado, a ver cuándo. Los domingos no, chicas. Son sagrados. Ay, buenas noches, amiguita Helen. No, hay que hacer primeramente el rosario, amiguita. Y de paso lo rezas. Por mi culpa y por las de las maestras también. Este año prometí no pagar un solo curso más hasta que los practique todos. Así estamos todas, pero pues así. Pero así es de mentiritas. Cuando decimos eso, cuando prometemos, lo hacemos con los dedos cruzados. ¿A poco no? Entonces, maestra Betty, aprovecha el rosario. Cecilia Herrera, bienvenidas, buenas noches. Entonces, chicas, antes de irnos, todavía me falta un cristalito. Sí, pídele perdón al rosario. Así ya se lo entregas intencionado. Le dice, ya va bien bendecido y bien rezado. ¿Cómo dice? Ayúdame, Dios mío, a que los cursos que tome los haga y los aproveche. Así estamos. Vamos a retirar. Y vamos a ajustar, a esconder bien nuestras puntitas. Aiza, saludos. Linda noche, chicas. Ya se nos hizo noche. Ni modos, así es cuando compartimos. Y según yo, ya había trabajado uno. Imagínense, chicas, miren qué bonito se ven. Vamos por el segundo y nos vamos.
para irnos a nuestra clase número 4 con nuestra querida maestra Melanie en su grupo El vuelo de la monarca. Chicas, qué bonito. Qué bonito cuando le ponemos nombre, ¿verdad? A algo. Va con perdón automático, sí. Oye, a lo mejor vendes más, amiguita. Bien, ¿cómo dice? Con intenciones. Por mi culpa y por mi grande culpa. Prometo que la próxima sí hago todos los cursos. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Platicando y moviendo nuestras manitas. Qué bendición, ¿no? Que podamos platicar y pues interactuar. Que no se les haga enfadoso, ¿verdad? Miren, y si no les gusta la plática, ahí van avanzando. Lo ven en repetición. Y después dicen, bueno, o le bajan el volumen. Ya nomás nos ven mover las manitas. Pero es bonito, chicas, interactuar, platicar, compartir, platicarles un poquito lo que andamos haciendo. Amiguita Rocío Nava, qué gusto saludarte. Prometo no pagar más cursos, sí, así, prometido. Dice uno, este año quiero salud. En el trabajo, quiero trabajo, pero quiero trabajar menos. No voy a dar tantos cursos. Y miren, pero aquí estamos. Como lo prometemos, pero con los deditos cruzados, y eso no se vale. Vamos a perder nuestro alambrito para fijar bien, perfectamente. Sí, solo voy a entrar al de estilo y elegancia. Ni uno más. No es cierto, chicas. Amiguita Silvita Calzado, qué gusto saludarla. Yo prometo, pero les sigo. No, chicas, regálense capacitación, inviertan, como dice la maestra Heidi. La mejor inversión es la que hacemos entre nosotras, ¿verdad? Y si nomás hacemos una pieza porque es la que nos gustó con la maestra, es válido, chicas, mientras lo disfrutemos, mientras nosotros estemos haciendo nuestra pasión, ¿verdad? Es bonito. Amiguita hermosa, Carmelita, qué gusto saludarte, un abrazote, ya estás dentro también del proyecto, de nuestro curso, chicas. Recuerden que somos las maestras de manos que inspiran, la maestra Melanie Hernández, la maestra Heidi Becerra, la maestra Brunilde y una servidora Carmen Ayala. Con cualquiera de nosotras pueden pedir información. Miren, chicas, ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, es lo bonito! Bueno, ahí está. Ahí está, chicas, miren, vamos a presentarlas. Cuando las estaba haciendo ya se me ocurrió otro diseño. Pronto se los voy a compartir. Ok, aquí está. Yo las veo y están frente a frente. Sé que esta es para una de las orejitas y esta para la otra, miren, para que vean. Así es como tienen que hacer sus diseños. Bueno, chicas, ¿quién dijo yo? Miriam Enamorado, con mucho gusto, amiguita hermosa, iniciamos el lunes 17 de febrero. Somos las 4 maestras de manos que inspiran en esta ocasión. No va con constancia, maestra Melanie, permíteme. Estoy en información aquí con las chicas. En esta ocasión, pues no son obligatorios hacer los diseños. Yo siempre les aconsejo que hagan lo que a ustedes les guste. Recuerden que cada uno de los cursos, de los proyectos están trabajados ¿para qué, chicas? Para inspirarlas. El entrar a un proyecto en lo personal no es el diseño, es la forma en la que trabajan nuestros compañeros, nuestros instructores, nuestros queridos maestros y que nos enseñan con facilidad, paso a paso, después de muchas pruebas y errores de utilizar sus insumos, echarlos a perder y que no se echa a perder nada, ¿verdad? Entonces, pues, estamos trabajando en este proyecto. Las 4 maestras son en este proyecto, es un curso, estilo y elegancia, lleva por nombre y pues son 8 diseños. Es el diseño que es el principal, una gargantilla, un collar con sus aretes utilizando las mismas técnicas.
Entonces, cada una de las maestras estaremos dando 2 clases, les estaremos compartiendo nuestra forma de hacer. Las técnicas, ya saben, chicas, son las mismas, pero te compartimos la forma en la cual las trabajamos. Me levanté para mostrarles un poquito, porque lo van a decir, a mí me toca lo último dar la clase, chicas, pero van a decir, no es cierto, la maestra ni lo tiene. Este es mi proyecto, el cual yo voy a compartir en estilo y elegancia. Y ese proyecto trae muchos hijos, trae muchos diseños que nosotros vamos a poder realizar. Son técnicas básicas que si eres principiante lo puedes tomar. Amiguita Rosadel, qué gusto saludarte, un abrazote hermosa. Entonces, si eres principiante, si apenas te estamos enviciando en este bello arte, pues es el momento de integrarte en este hermoso proyecto, en este curso, de estilo y elegancia, ¿verdad? Tiene que ser elegante. Entonces, de este diseño ustedes van a sacar piezas vendibles, pequeñas, como les digo, van a ser tan grande lo quieran hacer o tan pequeño. Ok, entonces está bien bello, amiguita Yasmín, bien bonito. Y como les digo, todas las maestras ya tenemos el diseño. Bien bonito, se los muestro y está súper limpio trabajado. Se los prometo, chicas. Les vamos a compartir la técnica, la forma en cual yo realicé el diseño. Son técnicas básicas, no hay que tenerle miedo a ninguna de las técnicas ni de los diseños. Bueno, chicas, ay, me emociono. Ya me quiero jubilar, chicas, y me emociono cada que comparto con ustedes, cada que iniciamos proyecto. Entonces, chicas, son 300 pesos que con un anillo, con un par de aretes, ustedes van a recuperar su inversión. Cada una de las maestras hemos preparado nuestra clase y con todo lo que vamos a compartir con ustedes. Es una joya con estilo y elegancia. Se ve divina, no tiene nada que ver, chicas. Y si se las volteara, no, son visuales ustedes. Mejor las esperamos en nuestro proyecto, en nuestro curso Estilo y Elegancia. Dice, pasen una linda noche. Bueno, chicas, es un gusto siempre saludarlas. No me voy a despedir ya por tanto tiempo. Nos vamos a conectar, ahí les avisamos si podemos conectarnos el día de mañana para seguir compartiendo piezas pequeñas con ustedes, piezas vendibles, algo que ustedes puedan vender. Con este par de aretes lo venden y facilito sacan los 300 pesos. Muy bien, amiguita Miriam, con mucho gusto. Ay, maestra Normita, qué gusto saludarla. Ya la maestra Melanie se puede ir conectando. Bueno, chicas, si no la saludé, ahí voy a estar viendo sus mensajitos. Muy bien, tenemos la cuenta de la maestra Heidi por PayPal. Con mucho gusto se la envío. Ya saben que cualquiera de las maestras somos un equipo y con cualquiera se pueden inscribir, chicas. El lunes es nuestra cita de nuestro curso Estilo y Elegancia. Ya les estaremos mandando el link para integrarlas al grupo. Todavía falta para que me toque mi clase, pero estoy preparando cosas divinas para ustedes. Dice, así como esta maestra, piezas así, por favor. Así es, amiguita Wendy. Chicas, no le tengan miedo a las piezas grandes. Esta pieza está elaborada con piezas pequeñas, muy vendibles, chicas, que les prometo que con un anillito que ustedes saquen, con unos aretitos, sacan la inversión. Y si venden 2 jueguitos, sacan hasta la inversión de su material. En dólares son $19, amiguita Miriam. Leticia, bueno, chicas, soy Carmen Ayala, me encuentro en Hermosillo, Sonora, y siempre para mí va a ser un gusto poder compartir con todas ustedes, con todos ustedes. Siempre será un gusto poder saludarlas y poder platicar, chicas, poder platicar cosas lindas. Si no nos conectamos el día de mañana, primeramente Dios, pues les deseo que pasen un día bien bonito, que se consientan y que pidan regalos moderados, no tanto, chicas. Enséñanos a hacer hay algo por ahí. No va en mi proyecto, pero hay algo
de que parece que acabas de leer. Entonces yo les muestro lo que es el diseño, todavía falta para que me toque mi clase, creo que me toca hasta lo último. Bueno, a lo mejor hacemos otro proyecto, ¿verdad? Bueno, gracias chicas, que tengan una linda y bendecida noche, primeramente Dios, nos vemos muy pronto. Compartan su diseño, ¿ok? Y sobre todo que lo vendan, chicas. Quedaron bellísimos. Gracias, amiguita Leticia, me encantan. Muy bien, amiguita Lidia, te mando mensajito. Muchísimas gracias, chicas. Leticia, genial. Gracias, chicas. Buenas noches, linda y bendecida noche, chicas. Y seguimos a nuestra clase número 4 con nuestra querida maestra Melanie Hernández en el vuelo de La Monarca. Bendiciones, chicas. Bye.